Eleanor, con una sonrisa burlona, le dice a Arthur que no irá a Hawái. Daniel añade que Arthur es demasiado pobre para pagar el billete. Arthur finge estar de acuerdo, consciente de que ya ha reservado un jet privado. Lily pregunta por qué el abuelo Arthur no puede unirse al viaje familiar. Eleanor menciona el resort, que cuesta $800 la noche, y los vuelos, que cuestan 1.500, dando a entender que Arthur no puede permitírselo. Arthur asiente en silencio, observando la satisfacción de Daniel. Finn sugiere acampar, pero Eleanor lo descarta, destacando el lujo del Grand W Resort. Daniel presume de viajes en primera clase, traslados en helicóptero y tratamientos de spa exclusivos. Arthur se levanta para recoger la mesa, sintiendo el peso de sus palabras despectivas. Eleanor le da un beso frío y rápido, sugiriendo que, la próxima vez, hagan un viaje más razonable. Arthur los ve marcharse, su sonrisa se desvanece y un nuevo propósito comienza a tomar forma. Mientras limpia, Arthur encuentra una vieja tarjeta de visita de Thomson Tech Solutions. Recuerda haber vendido su empresa en 2019 por $15 millones. Las palabras de Beatriz resuenan. El dinero cambia a las personas. Revela quiénes son realmente. Prométeme que no se lo harás saber de inmediato. En la cena del domingo, mi hija Eleanor anunció el viaje a Hawái. Luego, con una sonrisa burlona, me dijo, «¿No vienes, papá?» Daniel añadió, «Es demasiado pobre». Mis nietos lo oyeron, pero yo simplemente asentí, un silencioso sí, ocultando un secreto. No sabían que ya había reservado un jet privado. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El aroma del asado recocido de Eleanor aún impregnaba el aire, un olor familiar que solía traer consigo una sensación de confort. Pero esa noche se mezclaba con algo amargo, una acidez sutil que nada tenía que ver con la comida en sí. Mi hija, Eleanor, presidía la mesa. Su cabello rubio, perfectamente peinado, reflejaba las luces del comedor, y una sonrisa triunfante se dibujaba en sus labios. Acababa de terminar de contarnos con lujo de detalles sus próximas vacaciones familiares a Hawái, un viaje que parecía engrandecerse con cada frase. Entonces, su mirada, aguda y desdeñosa, se posó en mí. «Claro que sí, papá. No vendrás con nosotros», afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho innegable, con una voz cargada de una lástima casi teatral. Sentí una punzada familiar de exclusión, pero esta vez era diferente. Bajo el viejo dolor surgió una emoción nueva y más serena, una sensación de calma y diversión. Daniel, mi yerno, siempre tan entusiasta, intervino desde el otro lado de la mesa, con su tono jactancioso habitual amplificado. «Seamos realistas, Eleanor. Es demasiado pobre para pagar el billete. Los vuelos ya son astronómicos, por no hablar del hotel». Soltó una risita condescendiente, como si compartiera un chiste privado con la costosa lámpara de araña que colgaba sobre él. Sostuve su mirada, con una expresión indescifrable. Incluso logré esbozar un leve asentimiento, casi imperceptible. Lo que ignoraban, lo que les resultaba inimaginable, era que mientras ellos planeaban meticulosamente sus vuelos comerciales, yo ya había reservado un jet privado para esa misma semana. Allí estaba, esperando, en silencio, como un secreto bien guardado en mi bolsillo, listo para despegar. Mi nieta Lily, de 9 años, con sus brillantes ojos llenos de inocente confusión, fue la primera en romper el incómodo silencio. «Pero, ¿por qué el abuelo Arthur no puede venir con nosotros, mamá?», preguntó con voz suave y genuinamente preocupada. Su hermano pequeño, Finn, de tan solo 6 años, compartía su inquietud, frunciendo el ceño mientras miraba de su madre a mí. Eleanor suspiró dramáticamente, como si Lily le hubiera hecho la pregunta más tediosa imaginable. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de caoba pulida, y comenzó a explicar con tono condescendiente. «Cariño, es carísimo. Estamos hablando del Grand W Resort. Cuesta $800 la noche. Y los vuelos, cielo, la friolera de $1.500 por persona». Hizo una pausa, dejando que las cifras resonaran en el aire como un juicio severo,
y me miró de reojo como para subrayar mi supuesta incapacidad para comprender semejante extravagancia. Simplemente, no es un viaje que todos puedan permitirse. Me limité a asentir en silencio, un leve gesto que pareció complacer enormemente a Daniel. Observé su rostro. Una sonrisa de suficiencia se extendía mientras se deleitaba con la evidente incomodidad que creía estar provocándome. Realmente creía tenerme acorralada, expuesta como la pariente pobre. Ay, si tan solo supiera. Finn, con su espíritu aventurero, volvió a preguntar: ¿pero no podría el abuelo acampar en algún lugar cercano? ¿Aún podríamos visitarlo? Eleanor casi se burló. Finn, cariño, nos vamos al Grand Abua Resort. Es una experiencia de 5 estrellas, no un camping rústico. Hay piscinas exclusivas, restaurantes gourmet y un spa de primera categoría. No se trata solo de estar en Hawái, se trata de cómo vives Hawái. Enfatizó el cómo con un delicado gesto de la mano, descartando la dulce sugerencia de Finn como si fuera un insulto a su paladar sofisticado. Daniel, para no ser menos, se lanzó a su propio y detallado relato de sus lujosos planes. Volamos en primera clase, por supuesto. Luego, un traslado en helicóptero directo al resort. Y le he reservado a Eleanor un exclusivo tratamiento de spa con ceniza volcánica. Dicen que es divino. Ah, ¿y la cabaña privada junto a la piscina infinita? Imprescindible. Relató cada detalle con deleite, con el pecho hinchado, disfrutando claramente de su espectáculo para beneficio nuestro, el de los menos afortunados. Mientras retomaban su animada charla, centrada en maletas de diseño y paquetes de excursiones a medida, me levanté silenciosamente de la silla. El peso de sus palabras desdeñosas, la crueldad casual, me envolvió como un frío sudario. Comencé a recoger la mesa, juntando los platos vacíos y los restos a medio comer, un papel que solía desempeñar cuando los visitaba. Era más fácil pasar desapercibida, observar, que involucrarme en su mundo superficial. Antes de partir para su vuelo de madrugada, Eleanor se acercó a mí y me dio un beso rápido, casi mecánico, en la mejilla. «La próxima vez, papá», murmuró, mientras sus ojos ya recorrían la habitación buscando a Daniel, «planearemos un viaje más razonable. Algo que funcione para todos». La implicación era clara. Un viaje que pudieran permitirse, uno que no les avergonzara. Los vi marcharse. Su coche, una elegante sombra negra, se perdía por el camino de entrada. Al desvanecerse las luces traseras, la sonrisa amable y comprensiva que había mantenido durante la última hora se desvaneció lentamente de mi rostro. Fue reemplazada por algo más agudo, una silenciosa determinación que endureció mi mirada. Un nuevo propósito, frío y preciso, comenzó a tomar forma en los rincones más recónditos de mi mente. Mientras limpiaba la cocina, con el tintineo de los platos como un contrapunto rítmico a mis pensamientos, mi mano rozó algo pequeño y rígido que yacía entre el salero y una servilleta olvidada sobre la encimera. Era una vieja tarjeta de visita, ligeramente desgastada por los bordes. Thomson Tech Solutions, decía, con un sencillo logotipo de una placa de circuito estilizada. Mi propia empresa. Una oleada de recuerdos me inundó. Recordé el día, no hace tanto, en 2019, en que firmé los papeles. $15 millones. Ese fue el precio de venta. Una transacción discreta y privada de la que solo un puñado de personas estaban al tanto. Y una de ellas, la más importante, había sido Beatrice, mi difunta esposa. Sus palabras, pronunciadas años atrás, resonaban en la silenciosa cocina, tan claras como si estuviera a mi lado. «El dinero cambia a las personas, Arthur», había dicho, con la mano cálida entre las mías. «No crea el carácter, pero sin duda lo revela. Muestra quiénes son en realidad. Prométeme», había añadido con seriedad, «prométeme que no se lo dirás enseguida». Se lo prometí, y cumplí mi promesa. Hasta ahora. Arthur reflexiona sobre la sabiduría de Beatriz y el creciente materialismo de Eleanor tras la muerte de su madre. Revisa su cartera de inversiones, que revela un patrimonio neto actual de $15,2 millones, ahora de 18 millones. Arthur se da cuenta de que podría comprar todo el complejo turístico sin tocar su capital. Decide que es hora de darles una lección a Eleanor y Daniel sobre las consecuencias. Arthur accede a las redes sociales de Eleanor y observa sus publicaciones sobre su viaje a Hawái.
Recopila los detalles de los vuelos, las reservas de hotel y las actividades planeadas. Arthur llama a Ethan Bell, un antiguo cliente y vicepresidente de Exclusive Travel Partners. Ethan confirma que la familia de Eleanor se encuentra en la suite 4012 de la Torre Napa del Grand Hua. Arthur le pregunta a Ethan el precio de la suite presidencial en el mismo hotel y en las mismas fechas. Ethan le da un precio de $12,000 por noche, pero Arthur confirma que puede pagarlo, y también organiza un traslado en helicóptero. Arthur busca servicios de jet privado desde Portland a Hawái. Platinum Aviation ofrece un Gulfstream G650 por $68,000 ida y vuelta. Arthur programa una consulta, anticipando la impactante revelación que su esposa Beatriz habría apreciado. Cuando el último eco del condescendiente «La próxima vez, papá», de Eleanor se desvaneció, las palabras de Beatriz resonaron en la quietud de mi hogar con una claridad sorprendente. «El dinero cambia a las personas», había advertido con voz suave pero firme. «Muestra quiénes son en realidad». Vi esa verdad hacerse realidad ante mis ojos. Antes de que su madre falleciera, Eleanor poseía una chispa diferente, una calidez que se había apagado lenta e imperceptiblemente, reemplazada por una sed de superficialidad. El vacío dejado por la ausencia de Beatriz parecía haberse llenado, o mejor dicho, disimulado, con un materialismo creciente que ahora definía a mi hija y, por extensión, a su esposo, Daniel. Me acomodé en mi sillón. El cuero desgastado me brindaba una comodidad familiar contra la espalda. Mi portátil cobró vida con un zumbido, iluminando la silenciosa habitación con su pantalla. Con unos pocos clics, accedí a mi cartera de inversiones. Las cifras que aparecieron en la pantalla no eran simples dígitos. Eran el testimonio de décadas de arduo trabajo, planificación meticulosa y un poco de suerte. $15 millones. Esa era la cifra cuando vendí Thomson Tech Solutions. Ahora, gracias a inversiones inteligentes y un mercado alcista, la pantalla mostraba una cifra cercana a los $18 millones. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Eleanor y Daniel creían que no podía permitirme ni una sola habitación en su lujoso complejo turístico. La ironía era casi palpable. A este ritmo, probablemente podría comprar todo el Grand Hua Resort sin siquiera tocar mi inversión inicial. Una profunda respiración llenó mis pulmones. Una decisión consciente se afianzó en mi interior. Había llegado el momento de mostrarles no solo lo que habían desdeñado, sino en qué se habían convertido realmente. Era hora de una lección, no en dinero, sino en consecuencias. Una lección impartida con la precisión y el inesperado estilo que sabía que Beatriz habría disfrutado enormemente. Mi siguiente parada fue el perfil de redes sociales de Eleanor. Siempre había sido una usuaria entusiasta, aunque un poco ostentosa. Como era de esperar, su perfil era un auténtico escaparate de su próxima aventura hawaiana. Cada detalle, desde los números de vuelo hasta el resort específico, e incluso algunas de las actividades planeadas, estaba allí, meticulosamente seleccionado para el consumo público. «Cuenta atrás para el paraíso», rezaba una publicación, acompañada de una foto de una playa resplandeciente y una suite de lujo. Anoté cuidadosamente la aerolínea, los horarios de vuelo y, lo más importante, el nombre del Grand Hua Resort. Con la información necesaria en mano, tomé mi teléfono. Mis dedos marcaron instintivamente un número que no había usado en mucho tiempo. Un contacto de mi pasado, un antiguo cliente que se había convertido en un conocido de confianza. Ethan Bell. Ethan era ahora vicepresidente de Exclusive Travel Partners, un servicio de conserjería de alta gama. Era precisamente el tipo de persona que podía desenvolverse con facilidad en el laberíntico mundo de los viajes de lujo. «Ethan, soy Arthur Thompson», comencé, con voz tranquila y firme. «Arthur, qué grata sorpresa», exclamó la voz de Ethan por el auricular, con una calidez genuina. «Ha pasado mucho tiempo. ¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito un pequeño favor, Ethan, uno bastante específico», expliqué. «Creo que mi hija, Eleanor Thompson, tiene una reserva en el Grand Hua Resort de Hawái para alrededor del 15 de este mes. ¿Podrías confirmar su reserva y, si es posible, decirme la suite exacta en la que se alojará?» Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, el suave clic de un teclado. «Ah, sí, Arthur. Eleanor y Daniel Peterson, ¿correcto?»
Reservaron a nombre de los Peterson. Parece que están en la Torre Napa, Suite 4012. Una suite bastante bonita, si no recuerdo mal. Vistas al mar, 2 dormitorios. Excelente, Ethan. Gracias, respondí con una leve sonrisa. Ahora, mi siguiente pregunta. ¿Podrías decirme el precio de la suite presidencial en el mismo hotel? ¿Para las mismas fechas? Otra pausa. Esta vez un poco más larga. Casi podía oír la sorpresa de Ethan, aunque la disimuló bien. ¿La suite presidencial? Arthur, eso es... Bueno, es verdaderamente excepcional. Más de 185 metros cuadrados, servicio de mayordomo privado, vistas panorámicas. Para esas fechas, cuesta aproximadamente $12,000 la noche. 12,000 por noche, repetí, dejando la cifra en el aire por un instante. Y eso es manejable. ¿Puedes reservarlo para mí? Las mismas fechas que la familia de Eleanor. Y ya que estás, organiza un traslado privado en helicóptero desde el aeropuerto hasta el complejo turístico a nuestra llegada. Considera que está hecho, Arthur. ¿Algo más?, preguntó Ethan, con un dejo de curiosidad en su voz. Una cosa más, Ethan. ¿Podrías hacer los arreglos para que un coche me esté esperando en el aeropuerto ejecutivo de Portland la mañana del 15 para llevarme a la terminal de jets privados? Por supuesto, Arthur. ¿Entonces volarás en avión privado? El tono de Ethan era ahora perspicaz, un reconocimiento tácito del cambio en mis planes. En efecto, confirmé. Creo que es hora de un cambio de aires, y quizás de que algunos aprendan algo. Tras finalizar la llamada con Ethan, me centré en el siguiente detalle crucial: el jet privado. Una rápida búsqueda en Internet me llevó a Platinum Aviation, una prestigiosa empresa de vuelos charter especializada en viajes de lujo. Su página web presumía de una flota impresionante. Introduje en el buscador «Jet privado de Portland a Hawái». Un Gulfstream G750 me llamó la atención. Un avión elegante y potente, conocido por su gran autonomía y sus interiores lujosos. El precio que apareció fue justo el que esperaba. $68,000 por un viaje de ida y vuelta. Era una suma considerable, sin duda, pero una gota en el océano de mis finanzas. Llené el formulario en línea para programar una consulta, sintiendo una oleada de anticipación. No se trataba solo de unas vacaciones. Se trataba de orquestar un momento, una revelación que redefiniría relaciones y expectativas. A Beatriz le habría encantado el dramatismo de todo aquello. No era solo un viaje, era un escenario cuidadosamente construido, y pronto la función comenzaría. Arthur llama a Platinum Aviation para adelantar su reserva, listo para confirmarla de inmediato. Conduce su modesto Honda Civic hasta la terminal de aviación ejecutiva, sintiéndose un poco fuera de lugar. Chloe, la recepcionista, lo saluda, seguida de Oliver Stone, el consultor senior de aviación. Oliver inicialmente observa la vestimenta informal de Arthur, pero escucha atentamente sus necesidades. Arthur especifica que necesita viajar el jueves por la mañana y causar una buena impresión. Elige el Gulfstream G150 por su capacidad de vuelo sin escalas y su comodidad. Arthur coloca su tarjeta American Express negra sobre la mesa, lo que cambia instantáneamente la actitud de Oliver. Finalizan los detalles. Salida a las 9 am. Servicio de catering elegante, traslado en helicóptero al Grand Washington. Arthur confirma la reserva de la suite presidencial, notando la leve sorpresa de Oliver. El papeleo de $68,000 se tramita con naturalidad. Arthur recalca su necesidad de privacidad. Su familia no debe saber que viene. Al salir de la terminal, Arthur siente una transformación, dejando atrás su modestia. A la mañana siguiente, con el plan ya en marcha, volví a llamar por teléfono. Mi consulta anterior en línea con Platinum Aviation había generado una llamada de seguimiento, pero ya no me conformaba con simples consultas. Necesitaba acción. «Hola, soy Arthur Thompson», dije, con una voz que denotaba una discreta urgencia. «Llamo para preguntar sobre el alquiler de un jet privado a Hawái. Quisiera adelantar mi reserva para una consulta y confirmar todo de inmediato». El representante al otro lado de la línea, acostumbrado a las exigencias de personas con alto poder adquisitivo, atendió mi solicitud sin problemas. Unas horas más tarde, me encontré conduciendo mi modesto Honda Civic por la elegante y reluciente entrada de la terminal de aviación ejecutiva. La fachada de cristal del edificio brillaba bajo el sol de la mañana,
reflejando el desfile de sedanes y SUV de lujo que dejaban a sus adinerados pasajeros. Mi Civic, un coche fiable y trabajador, desentonaba notablemente entre tanta maquinaria de alta gama. Lo aparqué en un rincón tranquilo, con una familiar, casi reconfortante, sensación de ser subestimado. En el interior, el vestíbulo era una sinfonía de eficiencia silenciosa y elegancia discreta. Los lujosos sillones de cuero, el arte moderno que adornaba las paredes y el suave murmullo de las conversaciones en voz baja creaban una atmósfera de exclusiva tranquilidad. Una joven con un cabello impecable y una sonrisa radiante y profesional, Chloe, me saludó desde detrás de un reluciente escritorio de mármol. Bienvenido a Platinum Aviation, señor Thompson. Oliver Stone lo atenderá en breve. Tal como había prometido, un hombre distinguido, con un traje impecablemente confeccionado, salió de un despacho justo cuando me había acomodado en un sillón de cuero. Oliver Stone, el consultor senior de aviación, irradiaba una serena autoridad. Sin embargo, su mirada delataba una rápida y experimentada evaluación al recorrer mi atuendo informal, una sencilla camisa polo y pantalones caqui. Era evidente que no era su típico cliente ostentoso, pero la profesionalidad prevaleció. Me ofreció un firme apretón de manos y una sonrisa cortés. Señor Thompson, un placer. Por favor, pase a mi despacho. Nos trasladamos a una oficina espaciosa y bien equipada, con vistas a la pista, donde se divisaba a lo lejos un elegante Gulfstream G650. Oliver me indicó una silla cómoda y tomé asiento. Bien, señor Thompson, comenzó con voz suave y pausada, ¿en qué puede ayudarle Platinum Aviation hoy? Necesito viajar a Hawái, al Grand Bua Resort, el próximo jueves por la mañana, expliqué, inclinándome ligeramente hacia adelante. Y necesito causar buena impresión. Pronuncié la última parte con un sutil énfasis, observando su reacción. Oliver frunció el ceño casi imperceptiblemente. Su mente trabajaba sin duda para descifrar el matiz de mi petición. «Impresión», repitió con un brillo pensativo en los ojos. «¿Por negocios o por placer?» «Un poco de ambas, tal vez», respondí crípticamente. «Me gustaría el Gulfstream G650. Entiendo que ofrece vuelos sin escalas, lo cual es importante para mi agenda. Y la comodidad es inigualable. Ya lo sabía por mi investigación previa, pero dejar que lo confirmara reforzó la farsa». Oliver asintió, su escepticismo inicial desvaneciéndose ligeramente y dando paso a un interés genuino. «Una excelente elección, señor Thompson. El G650 es, sin duda, nuestro buque insignia para viajes de lujo de larga distancia. Le llevará a su destino con la máxima comodidad y estilo». Comenzó a detallar las características, las configuraciones de la cabina y las comodidades. Mientras hablaba, metí la mano en la cartera y con un gesto deliberado coloqué mi tarjeta American Express negra sobre la mesa pulida que nos separaba. La tarjeta, con sus números sutiles y sin relieve, parecía vibrar con una autoridad silenciosa. Los ojos de Oliver se abrieron casi imperceptiblemente, un destello de genuina sorpresa que alteró momentáneamente su compostura. La tarjeta negra. Era más que un simple método de pago, era un símbolo, una declaración silenciosa que disipó al instante cualquier duda que pudiera haber tenido sobre mi atuendo informal. Su tono cambió, volviéndose más deferente, más atento. «Excelente», dijo, aclarando la garganta. «Entonces, ultimemos los detalles. Podemos organizar la salida a las 9 p.m. de la mañana del jueves. Tendremos la aeronave completamente equipada con el servicio de catering que prefiera, una selección de comidas gourmet y bebidas a su elección. Y, por supuesto, el traslado en helicóptero directamente desde el aeropuerto hasta el Grand Way Resort ya está coordinado con su reserva». «Perfecto», confirmé. «Y para que quede claro, ya he reservado la suite presidencial del Grand Way para toda mi estancia». La ceja de Oliver se alzó ligeramente al oír mencionar la suite presidencial, un sutil reconocimiento de la magnitud de mis preparativos. Los trámites para el viaje de ida y vuelta de $68.000 se elaboraron y procesaron con una eficiencia tan natural que decía mucho de la clientela habitual de Platinum Aviation. Firmé donde se indicaba, y la pluma se deslizó suavemente sobre el fino papel. Antes de irme, miré directamente a Oliver. «Una última cosa, Oliver.
Mi familia también está en el Grand Dawia. Es imprescindible que no sepan que voy a venir. Tiene que ser una completa sorpresa. Oliver me miró fijamente, con una expresión de complicidad en el rostro. Entendido, señor Thompson. En Platinum Aviation nos enorgullecemos de nuestra discreción. Su privacidad es nuestra máxima prioridad. Al salir de la elegante terminal y caminar de regreso hacia mi discreto Honda Civic, sentí un sutil cambio en mi interior. La modesta apariencia que había cultivado durante años, la que permitió a Eleanor y Daniel ignorarme con tanta facilidad, se sentía como un disfraz que comenzaba a desprenderme. La transformación había comenzado. 2 días después, Eleanor llega inesperadamente a casa de Arthur y ve su maleta lista. Inmediatamente lo acusa de haberlos seguido hasta Hawái, tachándolo de locura y acoso. Arthur afirma con calma que se está tomando sus propias vacaciones. Eleanor patea algo que se le cayó de la bolsa de la compra, condenando su comportamiento patético. Desestima su capacidad para permitirse un viaje de lujo, burlándose de su casita y su coche viejo. Arthur simplemente responde: «Puedo permitirme exactamente lo que necesito». Eleanor amenaza con irse de Hawái inmediatamente si aparece, llamándolo viejo desesperado. Arthur se niega a cancelar su viaje, aceptando la posible consecuencia de que ella no le vuelva a dirigir la palabra. Eleanor sale furiosa, advirtiéndole que no espere ayuda cuando su hotel barato resulte ser un cuchitril. Más tarde, Richard llama, expresando su preocupación por la enfermedad de Arthur, sus mareos y sus nuevos medicamentos. Arthur se da cuenta de que Eleanor se inventó una historia sobre su salud delicada para justificar su exclusión. Él sigue el juego, fingiendo una recuperación con altibajos y aceptando con gratitud la compasión de Richard. Arthur ve esta elaborada mentira como un regalo inesperado, preparando el terreno para una revelación dramática. 2 días después de mi decisiva reunión con Oliver Stone, un golpe seco y repentino en la puerta interrumpió mis tranquilos preparativos. Al abrir, me encontré con Eleanor, sonrojada, con una gran bolsa de compras de marca colgada del brazo. Sus ojos, generalmente rápidos para analizar, se posaron de inmediato en mi maleta abierta en el pasillo, medio llena con unas cuantas camisetas informales y bañadores. Apretó la mandíbula y su cuidadosamente construida compostura se hizo añicos. «¿Hablas en serio, papá?», exclamó, alzando la voz con una mezcla de incredulidad y furia. «¿De verdad vais a ir a Hawái? ¿Nos estáis siguiendo? Esto es una locura. Es acoso». Sus ojos ardían con una acusación que resultaba a la vez ridícula y profundamente insultante. Sostuve su mirada con calma. Una serenidad practicada me invadió. «Eleanor, me estoy tomando mis propias vacaciones. Tengo todo el derecho a elegir mi destino». Su bolso, que se balanceaba violentamente, golpeó su pierna y una cajita exquisitamente envuelta se cayó, deslizándose por mi suelo de madera. Sin inmutarse, la apartó de una patada, con el pie calzado con una sandalia cara. «Patético», espetó, no al objeto caído, sino a mí. «Absolutamente patético. ¿De verdad crees que te puedes permitir un viaje a Hawái? ¿En tu casita? ¿Con tu coche viejo? No me hagas reír. ¿Qué? ¿Encontraste algún paquete con descuento en un motel de mala muerte? Puedo permitirme exactamente lo que necesito», respondí con voz firme, sin caer en su provocación. La verdad, por supuesto, era mucho más grandiosa de lo que ella jamás podría imaginar, pero no era el momento de revelarla. Eleanor, exasperada, levantó las manos, haciendo rebotar su melena rubia. «Esto es más que vergonzoso, papá. Si apareces en Hawái, te juro que Daniel y yo haremos las maletas y nos iremos inmediatamente. ¿Me oyes? Acortaremos nuestras vacaciones. Eres un viejo desesperado y vas a arruinarlo todo». «No voy a cancelar mi viaje, Eleanor», afirmé con firmeza. «Si decides irte, es tu decisión. Entiendo las consecuencias. En el fondo, pensaba que quizá unas vacaciones sin su compañía serían más agradables. La idea de que no me volviera a dirigir la palabra, aunque dolorosa en teoría, me parecía menos dolorosa ante su comportamiento actual. Incluso podría ser un alivio». Con un bufido de pura indignación, Eleanor se dio la vuelta. «Bien, pero no vengas a llorarme cuando tu hotel de saldo resulte ser un cuchitril y te quedes tirada. No esperes ayuda de nuestra parte».
La puerta principal se cerró de golpe tras ella, haciendo vibrar el cristal del marco. Me quedé un instante, escuchando el chirrido de sus neumáticos, mientras se alejaba a toda velocidad, y un suspiro ahogado escapó de mis labios. El primer acto de mi plan había sido un éxito rotundo. Más tarde esa noche, mientras terminaba de guardar las últimas cosas en mi maleta, sonó el teléfono. Era Richard, el hermano mayor de Eleanor, mi hijo. Richard solía ser un hombre tranquilo y racional, que a menudo servía de mediador entre las extravagancias de Eleanor y mi carácter reservado. ¿Papá? La voz de Richard denotaba una preocupación inusual. ¿Estás bien? Eleanor me acaba de llamar, bastante alterada. Me comentó, bueno, dijo que has estado teniendo mareos y que estás tomando medicamentos nuevos. Algo sobre que tu memoria está un poco mal. Me detuve, con la camisa que doblaba suspendida en mis manos. ¿Mareos? ¿Nuevos medicamentos? ¿Pérdida de memoria? Eleanor había urdido una mentira extraordinariamente elaborada y cruel. Claramente, había inventado una historia sobre mi supuesto deterioro de salud para justificar su exclusión del viaje a Hawái ante cualquiera que pudiera cuestionarlo, quizá incluso ante sí misma. Fue un ataque preventivo, una forma de hacerme ver frágil e incapaz, haciendo que su decisión de dejarme atrás pareciera compasiva en lugar de insensible. Una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en mi rostro. Era un regalo inesperado, una oportunidad. «Ay, Richard», suspiré, con la justa dosis de resignación. «Han sido días buenos y malos, Tabe. ¿Sabes? El médico me ha recetado un nuevo tratamiento. A veces me siento un poco aturdida, pero estoy luchando contra esto». Dejé que la ambigüedad flotara en el aire, permitiéndole completar la historia con el relato de Eleanor. «Fue muy amable de su parte llamarte. Está preocupada». Esta última parte fue una sutil puñalada, haciéndole creer que la preocupación de Eleanor era genuina. La voz de Richard se suavizó aún más. «Claro que sí, papá. Sabes que todos te queremos. Solo tómatelo con calma, ¿de acuerdo? No te esfuerces demasiado». Luego me dio consejos amables sobre tomar mis medicamentos, descansar y no excederme. Lo escuché con paciencia, agradeciéndole su preocupación. Al colgar el teléfono, una risa silenciosa, casi traviesa, brotó de mi interior. El engaño de Eleanor, concebido para aislarme y menospreciarme, había creado el escenario perfecto para mi gran revelación. Había preparado el terreno para que mi yo, frágil, apareciera de repente, milagrosamente, rodeado de lujo. Todo estaba listo para una entrada dramática e inolvidable. La anticipación era deliciosa. Si la silenciosa determinación y el sorprendente viaje de Arthur te resultan tan fascinantes como a mí, no te vayas. Quédate para ver cómo se desarrolla esta increíble historia y créeme, no querrás perderte ni un solo momento. Dale a me gusta, comparte este video con tus amigos para que también puedan vivir la aventura y suscríbete para no perderte nada de lo que sucede a continuación. Arthur se despierta a las 5:30 am, rebosante de entusiasmo por el día que le espera. Disfruta de un desayuno metódico, preparándose para los importantes acontecimientos que le aguardan. El sedán negro llega puntualmente a las 7 para llevarlo a la terminal de aviación ejecutiva. La silenciosa eficiencia y el lujo discreto de la terminal contrastan marcadamente con la zona comercial. El capitán Miller saluda a Arthur y lo acompaña hasta el Citation X Plus, elegante y blanco bajo el sol. Arthur aborda el espacioso jet privado y disfruta de un café servido en una taza de porcelana. El despegue es sumamente suave. Arthur observa Portland desde 9.000 metros de altura, reflexionando sobre la inconsciencia de Eleanor. Naomi, la azafata, sirve un almuerzo gourmet en fina porcelana. Arthur saborea el lujo, pensando en la afición de Beatriz por los detalles dramáticos. Recibe un mensaje de texto confirmando su traslado en helicóptero desde el Aeropuerto Internacional de Honolulu a las 2:30 p.m. Arthur imagina a la familia de Eleanor descansando junto a la piscina, ajena a la sorpresa que se avecina. El capitán Miller anuncia su llegada a Honolulu. Arthur observa cómo aparecen las islas hawaianas, sabiendo que Eleanor cree que él extraña su hogar en Portland. El reloj marcaba las 5:30 am, cuando abrí los ojos de golpe. No hacía falta despertador. Una oleada interna de anticipación
vibrante y electrizante, me había despertado. La luz del amanecer apenas se filtraba por las cortinas, pero el día ya se sentía lleno de significado. No se trataba simplemente del comienzo de un viaje. Era la víspera de una revelación cuidadosamente orquestada, y cada fibra de mi ser vibraba con una silenciosa emoción. Me levanté, realizando mis rituales matutinos con una calma metódica que ocultaba la emoción que me recorría. Una larga ducha caliente, seguida de un desayuno sencillo pero nutritivo de avena y fruta fresca, preparó no solo mi cuerpo, sino también mi mente para los importantes acontecimientos que se avecinaban. Cada cucharada me parecía combustible para la misión, un silencioso fortalecimiento contra la corriente emocional que sabía que pronto me envolvería. La casa estaba en silencio, un santuario de paz antes de la tormenta que se avecinaba. Puntualmente a las 7 m, un elegante sedán negro, pulido hasta brillar como un espejo, se detuvo silenciosamente junto a la acera frente a mi modesta casa. El conductor, un joven con un uniforme impecable, abrió la puerta trasera con un cortés gesto de cabeza. Al entrar en el lujoso interior de cuero, sentí el primer cambio tangible hacia el mundo que había mantenido deliberadamente oculto. Fue una transformación sutil, pero profunda, como desprenderse de una piel familiar y reconfortante. El trayecto hasta la terminal de aviación ejecutiva fue rápido y tranquilo. Al acercarnos, el marcado contraste con la bulliciosa y a menudo caótica zona comercial del aeropuerto se hizo evidente de inmediato. Aquí no había extensos aparcamientos, ni colas interminables, ni viajeros estresados. Solo una eficiencia silenciosa, un lujo discreto y una sensación de calma exclusiva. La terminal en sí era una obra maestra del diseño minimalista, todo cristal, acero y tonos suaves, que irradiaba un aura de poder discreto. Al entrar, no me recibió un mostrador de facturación impersonal, sino un amable empleado que conocía mi nombre. Enseguida, un hombre alto y distinguido, con una sonrisa amable, se acercó. «Señor Thompson», anunció, extendiéndome la mano. «Capitán Miller, es un placer tenerlo con nosotros hoy». Me condujo por una puerta privada directamente a la pista, donde el sol de la mañana brillaba sobre el fuselaje de un magnífico avión. Era el Gulfstream G-150, elegante y blanco, un símbolo de libertad y lujo contra la inmensidad del cielo. Al abordar el espacioso jet privado, el interior me envolvió en una atmósfera de refinado confort. Los elegantes paneles de madera, los suaves asientos de cuero y los amplios ventanales creaban un espacio luminoso y acogedor. Un instante después apareció Naomi, una azafata con una cálida sonrisa. «Bienvenido a bordo, Sr. Thompson. ¿Le apetece un café?», preguntó con voz suave. Acepté, y me colocaron en la mano una humeante taza de café recién hecho, servida en delicada porcelana. Aquel pequeño gesto, aquella atención al detalle, contrastaba enormemente con los vasos desechables y el servicio apresurado de los vuelos comerciales. El despegue fue tan suave que apenas lo percibí. En un instante nos deslizábamos por la pista. Al siguiente, ascendíamos sin esfuerzo hacia el cielo azul. Vi cómo Portland se alejaba bajo nosotros, transformándose en un mosaico de casas diminutas y caminos serpenteantes. Pensé en Eleanor, probablemente aún en casa, o tal vez ya en el aeropuerto, sorteando con impaciencia los controles de seguridad, convencida de que yo seguía en mi casita, nostálgica y dándole vueltas a sus crueles palabras. La ironía era una dulce y silenciosa melodía que resonaba en mi mente. Al alcanzar la altitud de crucero, Naomi reapareció. «Señor Thompson, ¿le apetece almorzar?». Me presentó un menú con exquisitas opciones. Elegí un salmón a la plancha, que me sirvieron enseguida en fina porcelana, con manteles impecables y cubiertos relucientes. Cada bocado era una muestra de excelencia culinaria, un marcado contraste con las comidas precocinadas o la comida rápida del aeropuerto que probablemente Eleanor y Daniel tendrían que soportar. Saboreé cada instante del viaje. La comodidad exquisita, el servicio atento, las vistas impresionantes. Pensé en Beatriz, en su risa contagiosa, en su agudo sentido del humor. Siempre le había encantado un toque dramático, una revelación oportuna. Casi podía oír su voz, animándome, deleitándose con el plan que se desarrollaba. No se trataba solo de mostrarle la casa a Eleanor y Daniel,
Se trataba de honrar la sabiduría de Beatriz, su comprensión de la naturaleza humana y nuestro amor compartido por los momentos que realmente dejan huella. Un suave sonido en mi teléfono captó mi atención. Era un mensaje de texto que confirmaba mi traslado en helicóptero desde el Aeropuerto Internacional de Honolulu a las 14:30. Todo estaba saliendo según lo previsto. Imaginé a la familia de Eleanor, seguramente ya instalada en su lujosa suite, relajándose junto a la piscina, bebiendo cócteles, completamente ajena a la sorpresa que se avecinaba desde 9000 metros de altura. «Señor Thompson», dijo la voz del capitán Miller por el intercomunicador, tranquila y profesional. «Comenzaremos nuestro descenso a Honolulu en aproximadamente 15 minutos». Me apoyé en la ventana, observando cómo la inmensidad del Océano Pacífico daba paso lentamente al verde vibrante de las islas hawaianas, una joya esmeralda emergiendo del azul celeste. La belleza era sobrecogedora, y al divisar la majestuosa costa, supe que allá abajo, Eleanor aún creía que yo estaba en mi tranquila casa de Portland, tal vez incluso sintiendo un atisbo de lástima por su pobre y enfermo padre. Lo que ella no sabía era que su mundo estaba a punto de tambalearse, y el mío, de alcanzar un silencioso triunfo. Arthur aterriza en Honolulu y sube al helicóptero, pero lo dirige al Fairmont Kealani, a 5 kilómetros al norte de la costa. En el vestíbulo del Fairmont, el recepcionista lo recibe y le confirma su suite frente al mar y su llegada en helicóptero. Se queda atónito al ver aparecer a Richard, genuinamente encantado y sorprendido de verlo. Lily corre a abrazar a Arthur y le pregunta qué hace allí. Richard comenta sobre la mejoría de Arthur, mencionando las descripciones que Eleanor le hizo de su enfermedad. Arthur inventa rápidamente una historia sobre un especialista que le recomendó respirar aire marino para su condición. Richard revela que un desastre de plomería en el Grand Waterloo los obligó a trasladar a todo el grupo al Fairmont. A Arthur se le encoge el corazón al oír la voz de Eleanor en el vestíbulo. Entonces ella lo ve. Eleanor cambia de actitud rápidamente, fingiendo una maravillosa sorpresa y besando la mejilla de Arthur. Richard expresa su alegría por la recuperación de Arthur, lo que refuerza aún más la mentira de Eleanor. Eleanor aparta a Arthur. Su sonrisa se desvanece y le exige saber qué hace allí. Arthur insiste en que no tenía ni idea de que estarían en el Fairmont, dado que tenían reservada la estancia en Grand Wa. Eleanor le pregunta cómo se ha pagado el hotel y el viaje, calificando su fantasía de lujo como un desastre. Aparece Daniel, con un tono neutral pero suspicaz, mientras Eleanor desestima rápidamente sus preocupaciones. Daniel pregunta sarcásticamente si Arthur voló en clase turista y luego tomó un autobús, y le advierte que no pague sus gastos. El helicóptero surcó el aire hawaiano, una magnífica ave metálica que me transportaba hacia la revelación cuidadosamente orquestada. Al aproximarnos al Aeropuerto Internacional de Honolulu, transmití nuevas instrucciones al piloto. En lugar del Grand Wa, dije por el auricular con voz tranquila: «Por favor, diríjase al Fairmont Kealani. Está a unos 5 kilómetros al norte por la costa». Mi plan para sorprenderlos en su hotel original era sólido, pero un nuevo giro inesperado acababa de presentarse. Un cambio de lugar, totalmente imprevisto, que amenazaba con desbaratar mis planes meticulosamente trazados. Unos instantes después, el helicóptero descendió suavemente, agitando las palmeras al aterrizar en la pista privada del Fairmont Kealani. El zumbido de las aspas del rotor se fue apagando lentamente, dejando tras de sí el suave susurro del océano. Al bajar, me envolvió el aire cálido y húmedo, perfumado con plumeria. El Fairmont, un impresionante resort de suites frente al mar, resplandecía bajo el sol de la tarde, y su grandeza rivalizaba con la del Grand Valois. Al entrar en el vestíbulo al aire libre, me invadió una sensación de silencioso triunfo. La recepcionista, con una sonrisa serena, me saludó por mi nombre. «Bienvenido al Fairmont Kealani, Sr. Thompson. Su suite frente al mar está lista, y hemos recibido la confirmación de su llegada en helicóptero». Justo cuando hablaba, mi mirada recorrió el amplio vestíbulo con suelo de mármol y se me cortó la respiración. Junto a una gran palmera en maceta, Richard, mi hijo, hablaba animadamente por teléfono. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la genuina sorpresa. Colgó de golpe, con la mandíbula ligeramente desencajada. «¿Papá?».
exclamó, con voz entre incredulidad y auténtica alegría. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera asimilar su inesperada aparición, una figura pequeña y ágil surgió de detrás de las piernas de Richard. Era Lily. Su rostro, aún angelical, se iluminó con una amplia y radiante sonrisa. «¡Abuelo Arthur!», gritó, lanzándose a mis brazos para darme un fuerte abrazo. «¿Qué haces aquí? ¿También estás de vacaciones?». Richard se recuperó rápidamente, con los ojos aún brillantes de sorpresa. «Papá, te ves estupendo. Eleanor me dijo que habías tenido mareos y que estaba preocupada por tu memoria. Dijo que estabas muy enfermo, pero pareces completamente recuperado». Su sincera alegría al verme aparentemente mejor era palpable, y por un instante fugaz, un remordimiento, rápidamente sofocado, me invadió por haber seguido el juego a Eleanor. «Ah, sí», dije improvisando rápidamente, con una leve sonrisa cómplice. «Resulta que un especialista me recomendó un cambio de aires. Dijo que el aire marino me sentaría de maravilla. Así que aquí estoy siguiendo las indicaciones del médico». Le di una palmadita tranquilizadora en el hombro, y la mentira me salió de la boca con una facilidad casi ensayada. Richard soltó una risita, negando con la cabeza. «¡Qué casualidad, papá! No te lo vas a creer, pero nosotros también estamos aquí. Al parecer, hubo un desastre con las tuberías, una fuga importante que inundó toda un ala del Grand Oise. Tuvieron que reubicar a todo el grupo». Señaló vagamente el vestíbulo, abarcando los grupos dispersos de rostros conocidos. «El Grand Oise nos trasladó aquí, al Fairmont. Nosotros mismos llegamos esta mañana». Mi corazón, que latía con fuerza por la anticipación, se desplomó por un instante. El giro inesperado. Mi revelación dramática, meticulosamente planeada, en su complejo turístico quedó completamente desbaratado. Esto fue un imprevisto que no había previsto. Entonces la voz de Eleanor, inconfundiblemente aguda e imperativa, se abrió paso entre la charla general del vestíbulo. «Daniel, por última vez, es una reubicación, no es una degradación», exclamó, con un tono que rozaba la irritación. Seguí su voz con la mirada y allí estaba, a unos metros de distancia, de espaldas a mí, enfrascada en una animada conversación con Daniel. De repente, levantó la cabeza bruscamente, recorriendo con la mirada el vestíbulo, hasta que sus ojos se clavaron en mí. Su rostro, un instante antes marcado por el fastidio, experimentó una transformación rápida, casi teatral. El fastidio se desvaneció, reemplazado por una amplia y radiante sonrisa que no llegaba a sus ojos. Prácticamente se deslizó hacia mí, con los brazos extendidos. «¡Papá! ¡Oh, qué sorpresa tan maravillosa!», exclamó emocionada, atrayéndome hacia un rápido beso al aire, sus labios apenas rozando mi mejilla. La actuación fue impecable. Richard, aún radiante, añadió: «¿No es increíble, Eleanor? Papá se siente mucho mejor. El aire marino, por lo visto, le está haciendo maravillas». Sus palabras, sin querer, afianzaron la mentira, haciendo que la falsa preocupación fingida de Eleanor resultara aún más desconcertante. Eleanor, manteniendo su sonrisa dulzona para Richard y Lily, apretó sutilmente mi brazo y me apartó unos pasos, fuera de su alcance auditivo. Su sonrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido, y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en frías rendijas. «¿Qué haces aquí?», siseó con voz baja y furiosa. «¿Cómo nos encontraste? ¿De verdad nos estás acosando, papá? Esto es increíble». «Eleanor, reservé este viaje hace semanas», dije, manteniendo la voz tranquila, casi cansada. «Al Fairmont. No tenía ni idea de que vuestro grupo se hubiera trasladado aquí. Mi reserva era para este hotel, en estas fechas concretas. No era del todo mentira. Mi reserva con Ethan Bell, en efecto, había sido para este hotel, aunque la suite en concreto era una novedad». Ella resopló, recorriendo con la mirada mi atuendo informal. «No seas ridículo. ¿Cómo te lo puedes permitir? ¿Un resort de 5 estrellas? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Te tocó la lotería? Papá, ¿te está dando un ataque? Esta fantasía de lujo no es sana». En ese preciso instante apareció Daniel, cuya mirada se desvió del rostro furioso de Eleanor al mío, sereno. «¿Qué ocurre?», preguntó con tono neutral, pero con una mirada llena de suspicacia. Eleanor recuperó rápidamente su sonrisa, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Oh, nada, cariño. Solo papá siendo...
Papá. Al parecer, ha decidido unirse a nosotros. Daniel arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Ah, sí? ¿Viniste en clase turista, Arthur? ¿Viniste en autobús desde el aeropuerto? Hizo una pausa, y su tono se volvió más frío. Y para que quede claro, Arthur, no esperes que te paguemos nada de tus gastos. Ya pagamos bastante. Mi sonrisa permaneció impasible. Seguían sin tener ni idea. Y la revelación, ahora, sería aún más dulce. A la mañana siguiente, Richard expresa su preocupación por la afirmación de Eleanor sobre los problemas de memoria y el deterioro del juicio de Arthur. Arthur, manteniendo su enigmática sonrisa, le agradece a Richard su preocupación. Mientras pasea por los jardines, Arthur escucha a Eleanor y Daniel en una cabaña. Eleanor sugiere una residencia asistida con atención especializada para Arthur, llamándolo una carga. Daniel pregunta sobre la tutela, y Eleanor confirma que pueden obtenerla demostrando su incapacidad. Hablan de vender la casa de Arthur para cubrir los gastos de la residencia y tomar el control de sus finanzas y su correo. Arthur está horrorizado por la magnitud de su traición, que consiste en internarlo en una institución y apoderarse de sus bienes. Se retira a su suite, investiga las leyes de tutela y confirma sus garantías legales. Arthur se da cuenta de que están conspirando contra un anciano indefenso que desconoce su verdadera fortuna. Le envía un mensaje de texto a su piloto, confirmando la salida para las 2 p.m. del día siguiente y exigiendo perfección. Arthur pasa los 2 días siguientes observando a la familia de Eleanor, planificando sus actividades para evitarlos. Juega al hockey de aire con Lily y Finn, quienes se preocupan sinceramente por él y le preguntan por qué está enfermo. Arthur desayuna con Richard y Susan, quienes comentan sobre su mejoría, contradiciendo a Eleanor. Además, les ofrece a Lily y Finn la posibilidad de volar a casa con él, si así lo desean. Eleanor le envía un mensaje fingiendo preocupación por sus planes de viaje. Arthur responde que ya tiene sus propios planes. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de un desayuno tranquilo en la terraza de mi suite, Richard me llamó con una voz que denotaba una nueva preocupación. «Papá, acabo de hablar con Eleanor», comenzó, con una leve vacilación en el tono. «Sigue muy preocupada por tus problemas de memoria, y mencionó algo sobre un deterioro de tu juicio». Hizo una pausa y luego añadió con suavidad: «¿De verdad te encuentras bien, papá? Porque parece realmente preocupada». Mantuve mi sonrisa enigmática, contemplando el océano turquesa. «Gracias por tu preocupación, Richard», respondí con voz firme. «Te aseguro que estoy perfectamente. El aire marino me sienta de maravilla». La ironía de la preocupación fingida de Eleanor, amplificada por la creencia inconsciente de Richard, era casi cómica. Estaba preparando un caso, meticulosamente, cruelmente, y yo, sin saberlo, la estaba ayudando. Más tarde ese día, decidí dar un paseo por los exuberantes y cuidados jardines del Fairmont. El sol calentaba mi piel y la suave brisa traía consigo el aroma del hibisco. Al doblar una esquina, donde había una arboleda de palmeras particularmente densa, oí voces provenientes de una cabaña apartada. Eran Eleanor y Daniel. Casi sin darme cuenta, disminuí el paso. «Esto ya es demasiado, Daniel», dijo Eleanor con voz aguda, desbordada de exasperación. «Es evidente que no está bien. Tanto hablar de jets privados y suites de lujo no es normal. Tenemos que empezar a buscar una residencia para mayores. Algo con atención especializada para personas con demencia». Suspiró dramáticamente. «La verdad es que se está convirtiendo en una carga». Se me heló la sangre. Cuidado de la memoria. Una carga. La voz de Daniel, normalmente atronadora, era apagada. ¿Tutela, entonces? ¿Qué tan difícil sería obtenerla? «No será difícil si podemos demostrar su incompetencia», respondió Eleanor con un tono escalofriantemente pragmático. «Con sus mareos y su confusión, no debería ser complicado. Richard ya cree que tiene problemas». Se me heló la sangre al darme cuenta de la magnitud insidiosa de la mentira de Eleanor a Richard. No era solo para impedirme ir a Hawái. Era un paso calculado hacia algo mucho más siniestro. «¿Y su casa?», insistió Daniel. «Podemos venderlo para cubrir los gastos de las instalaciones», dijo Eleanor, como si hablara de algo trivial. «Y tendríamos el control de sus finanzas, su correo, de todo». Me quedé paralizada.
El paraíso hawaiano que me rodeaba de repente se volvió frío y hostil. Estaban hablando de mi futuro, de mi libertad, de toda mi existencia, como si fuera un negocio en quiebra al que administrar, desmantelar y liquidar, internarme, confiscar mis bienes. La audacia, la crueldad, eran asombrosas. No se trataba solo de falta de respeto o avaricia, era un complot en toda regla para robarme la vida. Retirándome en silencio, regresé a la soledad de mi suite presidencial, con la mente dando vueltas. El elegante mobiliario, la impresionante vista al mar, todo parecía burlarse ahora de su patético plan. Inmediatamente saqué mi portátil y comencé a investigar las leyes de tutela, específicamente para ancianos. Mi difunta esposa, Beatriz, una jurista astuta, había insistido años atrás en que estableciera sólidas garantías legales, un poder notarial y un testamento vital, precisamente para prevenir tales abusos. Confirmé, con un silencioso alivio, que mis asuntos estaban meticulosamente en orden. No tenían ni idea de la fortaleza que intentaban asaltar. Conspiraban contra un anciano indefenso, que sin que ellos lo supieran, poseía una fortuna de 18 millones de dólares. Mi ira, fría y precisa, se mezclaba ahora con un renovado sentido de propósito. Esto ya no se trataba solo de una lección, se trataba de justicia. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi piloto. Confirmamos la salida mañana a las 14 horas. Se requiere una ejecución impecable. Durante los 2 días siguientes me moví por el complejo como un fantasma, calculando cuidadosamente mis actividades para evitar a Eleanor y Daniel, aunque a menudo los veía fugazmente. Observé sus interacciones, sus sonrisas forzadas para otros huéspedes, la forma en que Eleanor me miraba de vez en cuando con una mirada calculadora, antes de apartar rápidamente la vista. Mi verdadero consuelo me lo brindaron Lily y Finn. Los encontré una tarde en la sala de juegos del hotel, absortos en una intensa partida de hockey de aire. «¡Abuelo Arthur!», exclamó Lily, genuinamente emocionada. Finn, igual de entusiasmado, pidió jugar de inmediato. Jugamos durante media hora. Su risa era contagiosa, y sus inocentes preguntas sobre mi enfermedad me conmovieron profundamente. «¿De verdad estás mejor, abuelo?», preguntó Lily, con los ojos llenos de genuina preocupación. «Mamá dijo que estabas muy malito». Aquello reafirmó mi decisión de proteger a estos dos de la avaricia de sus padres. A la mañana siguiente, desayuné con Richard y su esposa, Susan. Eran personas amables y gentiles, y me dolió verlos atrapados en la red de engaños de Eleanor. «De verdad que te ves estupendo, papá», comentó Susan con los ojos brillantes. «Eleanor estaba tan preocupada, pero estás radiante». Richard asintió, completamente ajeno a la magnitud de la manipulación de su hermana. Una nueva idea surgió de repente. Al terminar el desayuno, comenté casualmente: «Richard, Susan, mañana por la tarde vuelo en un avión privado. Pensaba que si a Lily y Finn les apeteciera una aventura, y si no les importa, podrían volar conmigo». Vi un destello de sorpresa en sus ojos, seguido rápidamente por la alegría de Richard. Susan parecía dudar, pero Richard ya sonreía. «Papá, sería fantástico para ellos. Déjame consultarlo con Eleanor, aunque quizá diga que es demasiado lío para ti». Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto en mi teléfono. Era de Eleanor. «Solo quería asegurarme de que tus planes de viaje para volver a casa fueran correctos, papá. No querría que te perdieras». Su fingida preocupación era casi ridícula. Escribí una respuesta a máquina. «No te preocupes, Eleanor. Tengo mis propios planes». El escenario estaba casi listo para el acto final. Arthur baja al vestíbulo del hotel con su maleta, mientras la familia de Eleanor se reúne cerca del conserje. Eleanor, con un entusiasmo fingido, le pregunta por su viaje. Arthur dice que su coche debería llegar pronto. Eleanor frunce el ceño y Daniel se burla de una aerolínea de bajo coste. Llega un coche negro para la fiesta de los Thompson. Arthur confirma que es para él. Les dice a los niños: «Mi piloto me está esperando», y les pregunta si quieren ver su avión. Eleanor, pálida, insiste en que no tiene avión. Arthur simplemente dice: «Ya veremos». En la terminal de aviación ejecutiva, el Gulfstream G650 reluce. Daniel susurra: «Es un avión de 60 millones de dólares». Arthur explica que lo alquila. El capitán Miller se acerca, listo para partir. Mientras suben las escaleras,
Eleanor pregunta desesperada. «Papá, espera, ¿podemos subir? ¿Hay sitio?» Arthur le recuerda sus palabras de antes. «Eres demasiado pobre para pagar un billete». Arthur le dice a Eleanor: «Me temo que eres demasiado pobre para pagar este vuelo», reflejando su crueldad. El rostro de Eleanor se descompone mientras Arthur, Lily y Finn parten en el jet privado. De vuelta en casa, Eleanor y Daniel confrontan a Arthur. Él revela que vendió su empresa por $15,2 millones. Ahora 18 millones. Richard y Susan están conmocionados y furiosos por las mentiras de Eleanor sobre la salud de Arthur y su plan para obtener la tutela. Arthur explica que vivió modestamente para descubrir quién lo amaba por quien era, como le aconsejó Beatriz. Perdona a Eleanor, pero afirma: «El perdón no elimina las consecuencias». Arthur revela que ha modificado su testamento. La herencia de Eleanor ahora va al fondo educativo de Lily y Finn. Eleanor llora. Daniel se disculpa por haberse equivocado en todo. Lily pregunta: «Abuelo, ¿eres rico?» Arthur responde: «Vivo bien, cariño». Eleanor pregunta si pueden reconstruir su relación y si él puede enseñarle a ser mejor persona. Arthur sonríe, sinceramente, por primera vez en meses, y accede a su petición. Recibe una llamada sentida de Eleanor, quien le expresa su cariño y gratitud por la lección. Arthur termina la llamada riendo, confiado en que la justicia se ha impartido con misericordia. El sol de la tarde, ya más bajo en el horizonte, proyectaba largas sombras sobre el mármol pulido del vestíbulo del Fairmont Kealani. Mi maleta, una modesta pero resistente maleta de mano, rodaba silenciosamente a mi lado mientras bajaba de la suite presidencial. Cerca del mostrador de conserjería, la familia de Eleanor estaba reunida, con su equipaje apilado, esperando su traslado de regreso al aeropuerto comercial. Lily y Finn, sin embargo, seguían entusiasmados tras nuestra partida de hockey de aire de antes. «Papá, ¿todo listo?», preguntó Eleanor con una voz extrañamente alegre, una jovialidad forzada que apenas disimulaba la tensión subyacente. «¿Listo para tu vuelo de regreso? ¿Lograste reservar algo?». Su tono denotaba una condescendencia apenas disimulada. Sin duda esperaba que le confirmara algún arreglo económico e inconveniente. «Estoy esperando mi coche», respondí con calma, mirando mi reloj. «Debería estar aquí en cualquier momento». La sonrisa de Eleanor se desvaneció, y un ligero ceño fruncido apareció en su frente. Daniel, siempre dispuesto a burlarse, soltó un resoplido desdeñoso. «¿Su coche? Probablemente un autobús cutre de una aerolínea de bajo coste que tarda 3 horas en llegar al aeropuerto. Espero que tu vuelo no se retrase mucho, Arthur». Como si estuviera previsto, un elegante coche negro se detuvo frente a la entrada, con el motor ronroneando suavemente. El chofer, un profesional uniformado, salió del vehículo y se acercó al conserje. «Vengo para la fiesta de Thompson», anunció con claridad. Eleanor y Daniel intercambiaron una mirada confusa. Luego miraron expectantes a Richard y Susan. Di un paso al frente. «Esa sería yo», dije, esbozando una pequeña sonrisa cómplice. Lily y Finn, con los ojos muy abiertos por la curiosidad, me miraron desde el coche. «Abuelo, ¿eso es para ti?», preguntó Lily. «Así es, cariño», confirmé. Luego, volviéndome hacia ellos dos, añadí: «Mi piloto me está esperando. ¿Les gustaría venir a ver mi avión?». El rostro de Eleanor pasó de pálido a ceniciento. «Papá, no seas ridículo», tartamudeó, con la voz tensa por la incredulidad. «No tienes un avión». «A ver, ¿qué les parece?», dije con un tono desafiante. Les tendí la mano a Lily y Finn. Sus padres, atónitos y en silencio, solo pudieron observar cómo los niños, entre gritos de alegría, me tomaban de las manos y me seguían hasta el coche que los esperaba. Richard y Susan, aunque visiblemente desconcertados, les dedicaron sonrisas alentadoras a sus hijos. El trayecto hasta la terminal de aviación ejecutiva fue rápido. Al llegar, el magnífico Gulfstream G650 relucía bajo el sol hawaiano, símbolo de lujo y poder. Daniel, que había insistido en seguirnos en su propio taxi, salió boquiabierto. «Es un avión de $60 millones», susurró, con un temblor de asombro y sorpresa en la voz. «Es un avión privado, Daniel», expliqué con voz natural. «Lo uso para viajar». En ese instante, el capitán Miller se acercó,
Su uniforme estaba impecable y su sonrisa, profesional. «Señor Thompson, estamos listos para zarpar». Cuando empezamos a subir las escaleras del jet privado, Eleanor, con el rostro desencajado por la desesperación, por fin pudo hablar. «¡Papá, espera!», gritó, apresurándose hacia adelante. «¿Podemos subir? ¿Hay sitio? Todavía no hemos facturado para nuestro vuelo comercial». Su mundo de superioridad, cuidadosamente construido, se desmoronaba ante sus ojos. Me detuve en las escaleras, me giré para mirarla, con la mirada fija. «Eleanor», dije con voz suave pero firme, «¿recuerdas lo que me dijiste hace tan solo unos días? ¿En la cena?». Sus ojos, muy abiertos y suplicantes, se desviaron rápidamente. «Me dijiste que era demasiado pobre para pagar un billete, ¿verdad?», continué, dejando las palabras flotando en el aire, «y que este no era un viaje razonable para mí». Miré a Daniel, cuyo rostro reflejaba una mezcla de confusión y horror creciente. «Bueno, me temo, Eleanor, que hoy soy demasiado pobre para pagar este vuelo». Su rostro se descompuso. La fachada cuidadosamente construida finalmente se hizo añicos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras Lily y Finn, con rostros iluminados por la admiración, entraban en la lujosa cabina tras de mí. Con una última y prolongada mirada a mi hija, me giré y abordé el jet. La puerta se cerró silenciosamente tras de mí. El Gulfstream G650 rodó por la pista y rugió por ella, despegando hacia el cielo, dejando a Eleanor y Daniel atónitos y solos en el asfalto. De vuelta a casa, la confrontación era inevitable. Eleanor y Daniel, humillados y furiosos, llegaron a mi casa al día siguiente. Esta vez no hubo fingimiento, ni sonrisas fingidas. «¿Cómo, papá?», preguntó Eleanor con la voz ronca de tanto llorar. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Los miré a ambos con expresión serena. «Vendí Thomson Tech Solutions en 2019 por $15.200.000. Con inversiones acertadas, ahora ronda los 18 millones». Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de una verdad tácita. Richard y Susan, presentes por mi invitación, se quedaron sin aliento. El rostro de Richard, generalmente amable, se contrajo por la sorpresa, luego por la ira, al comprender de golpe el peso de las mentiras de Eleanor sobre mi salud y su plan para obtener mi tutela. «Eleanor, ¿cómo pudiste?», susurró, desconsolado. «Beatrice y yo siempre entendimos que el dinero cambia a las personas», expliqué, recorriéndolas con la mirada. «Ella solía decir que revela su verdadera naturaleza. Viví con modestia, Eleanor, porque quería ver quién me amaba por quien era, no por mi supuesta riqueza. Tú suspendiste esa prueba estrepitosamente». Eleanor comenzó a sollozar, hundiéndose en una silla. «Lo siento mucho, papá», alcanzó a decir entre sollozos. «Te perdono, Eleanor», dije con voz firme, «pero el perdón no elimina las consecuencias». A continuación, mostré mi testamento revisado, meticulosamente redactado con mis abogados. «Con efecto inmediato, Eleanor, tu herencia se redirigirá. Se creará un fideicomiso para la educación de Lily y Finn, garantizando que tengan todas las oportunidades que intentaste negarme». Eleanor lloró con más fuerza, un grito crudo y primigenio de arrepentimiento. Daniel, pálido y derrotado, finalmente habló. «Lo siento, Arthur. Me equivoqué en todo». Lily, siempre inocente, tiró de mi manga. «Abuelo», susurró con los ojos muy abiertos, «¿eres rico?». Sonreí, una sonrisa sincera y cálida. «Estoy cómoda, cariño. Muy cómoda». Eleanor, con el rostro bañado en lágrimas, alzó la vista con un destello de esperanza en los ojos. «Papá», suplicó, ¿podemos reconstruir? ¿Puedes enseñarme a ser mejor?». Por primera vez en meses, una sonrisa sincera iluminó mi rostro. Había sido un camino largo, pero tal vez, solo tal vez, existía una oportunidad de redención. «Sí, Eleanor», dije en voz baja, «puedo». Semanas después, recibí una llamada sentida de Eleanor, expresando amor, gratitud por la lección y un deseo sincero de cambiar. Terminé la llamada con una risa discreta, convencida de que se había hecho justicia, con una buena dosis de misericordia.